Mauri, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina, Ambiente y Medio, en el Ecoparque QR, y ya me estoy poniendo nostálgico. Porque estamos muy cerca de fin de año. Y sí, anteúltimo domingo de Ambiente y Medio, por lo menos de este año. Va llegando por lo menos el no, final de esta temporada. de este año con seguridad, pero bueno, para tipos melancólicos como yo, Bueno, pero eso quiere decir que se vienen también nuevas cosas. por supuesto, siempre se viene algo mejor. ¿Y hoy qué Dicen. tenemos? A ver. Bueno, hoy tenemos, cambio un poco la cara porque tengo un tema no tan feliz, que tiene que ver con que lamentablemente para el activismo ambiental, para los defensores del ambiente, es moneda corriente la persecución y muchas veces el asesinato de estos activistas. Salió un informe muy interesante hablando y detallando bien acerca de esta problemática y que por supuesto tira datos fuertes, interesantes, y vamos a ahondar, y que vamos a hacer un adelantito, tiene mucho que ver con alguien que vamos a ver después, una entrevista Bueno, queda ahí que picando. viene después. Perfecto. Bueno, yo me fui a la provincia de Buenos Aires, a Zárate, a un lugar que fuimos juntos el año pasado. Efectivamente. Volvimos a Aitor, Bien. una empresa que se dedica a la recuperación de residuos industriales para tratarlos de diversas maneras, compostaje, biogás, un montón, reciclables. La verdad que tratan todos los residuos industriales, pero en este caso venimos a buscarle la vueltita con otra de las cosas que se realizan, que tiene que ver con la recolección y el traslado de esos residuos. Así que nos van a contar un poco cómo se funciona, qué legislaciones son las que los regulan, porque claramente quienes se encargan de esta tarea tienen que estar completamente en orden para asegurar que no generen un pasivo ambiental de un lugar al otro, ¿no? Hace poco lo vimos en otra empresa y en otro informe, el viejo y querido biodigestor. Exactamente, vamos a volver a visitarlo. En el Es Posible de hoy vas a hablar de algo que yo hablé un poco a mitad de año cuando hacía bastante frío, me acuerdo, un informe de turismo que hice, y una de las tantas posibilidades que uno tiene de hacer turismo tiene que ver con el turismo, muchas veces turismo de última chance. Exactamente, ¿es posible visitar lugares que se encuentran en peligro de extinción? Nos preguntamos. ¿Es posible visitar lugares en peligro de extinción? Con el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y el deshielo de los glaciares, muchos ecosistemas únicos están en peligro. Surge un sentimiento de urgencia por ver estos lugares emblemáticos mientras aún sea posible. Así nace un turismo bautizado como de última oportunidad para quienes desean conocer maravillas naturales antes de que desaparezcan o se modifiquen por acción del cambio climático. Vamos a repasar algunos sitios amenazados. Los glaciares se convirtieron en el símbolo de estos destinos. Visitar los ríos de hielo que han modelado los paisajes del mundo y que ahora se están reduciendo se vuelve una aventura tentadora. Para quienes prefieren el calor, aguas turquesas y arenas blancas, las Islas Maldivas son las elegidas. Se estima que podrían quedar sumergidas en el año 2100 según las proyecciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC. Otro estudio, publicado en la revista Science Advances, mostró que la región de Hawái podría volverse inhabitable ya en el 2060. Venecia se suma a los rincones en la cuerda floja. La ciudad ya está sufriendo a causa del turismo de masas, las inundaciones e incluso la sequía. En 2023, la UNESCO recomendó que se añadiera el territorio italiano a la lista de sitios patrimoniales en peligro. Los amantes del monte y las selvas tienen que tener en el radar al Parque Nacional Kilimanjaro, en Tanzania, y al Monte Kenia. Joyas sobran, tanto como amenazas. Si vas a salir a la caza de paisajes en riesgo de extinción, el gran desafío es hacerlo de manera responsable. No olvides que la presencia de viajeros en sitios tan frágiles puede acelerar su declive. Por eso te recomendamos optar por actividades que promuevan la conservación y la preservación cultural. Puede que seas la última generación en pisar la zona. Toma registros y documenta lo que estás viviendo. Conectá con el entorno natural. Anímate a convertirte en un científico ciudadano. Al regreso, compartí tus impresiones, reducí tu impacto. Evitemos que los pronósticos se cumplan, inspira cambios significativos y duraderos en amigos y familiares. Genera conciencia. Es posible.
Un informe de Global Witness, una ONG británica internacional que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la corrupción, la pobreza y los abusos de los derechos humanos, documenta la violencia a la que se enfrentan quienes deciden luchar contra las corporaciones y organizaciones extractivistas, dejando el dato de que al menos 196 defensores ambientales fueron asesinados en 2023. La defensa del ambiente es una historia que no solo cuenta con opresiones y silenciamientos, sino también con muertes. Contamos de hecho hace poco la historia de Chico Méndez, cuyo final también fue en manos de una organización ruralista armada que veía sus intereses tocados por un activista y un activismo que solamente buscaba justicia e igualdad. Y así una larga lista de defensores ambientales, ya miles de ellos, números que siguen incrementándose hoy en día de manera significativa y también sorprendente. Más de 2.100 personas, activistas ambientales, ecologistas, defensores del ambiente, fueron asesinados entre 2012 y 2023, siendo América Latina la región más peligrosa para quienes decidan enfrentarse y hacerle frente al bien denominado poder real, con un promedio de entre 70 y 80% del total de las muertes correspondientes a nuestra región y a nuestro continente. Datos que se mantienen y se repiten con lo ocurrido el pasado año, con el agregado de que siempre también y particularmente afectan a las comunidades y a los pueblos indígenas. El informe titulado Voces silenciadas, la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el ambiente, identifica a Colombia como el país menos seguro del mundo para este tipo de activismo, con al menos 79 muertes registradas en 2023. Se trata de la cifra anual más alta registrada por Global Witness y se dice al menos por la dificultad con la que se encuentra poder contar con datos reales y oficiales. El informe realiza una investigación y un desglose detallado de los 18 países en los que se registraron estos crímenes. 11 de ellos latinoamericanos, con Colombia en el lamentable primer lugar, seguida de Brasil, México, Honduras y Filipinas. Si sumamos a Estados Unidos, que reportó un crimen de esta índole, son 12 los países del continente. Pero, por esto quería mencionarlo, con una clara diferencia entre los países del norte global y los llamados en vías de desarrollo o del tercer mundo, denominados así de manera intencional. Volviendo con el análisis mundial, casi el 50% de esas muertes pertenece a poblaciones indígenas o afrodescendientes. Y perdón por esto, pero para entender la magnitud de la locura, hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, todo tipo de personas y también algunos niños. ¿Por qué estas regiones en particular? América Central, América del Sur, África. ¿Y por qué estas comunidades en particular? Indígenas y afrodescendientes. El informe señala a la minería como la industria que más muertes provoca. 25 defensores ambientales asesinados el año pasado se habían opuesto públicamente a operaciones mineras y el 92% eran provenientes de América Latina. Región con la más alta y elevada concentración de minerales críticos y fundamentales para la transición energética. Tan aclamada y pedida por todos nosotros, con buenas y justas razones, pero también indispensable para el negocio de varias, no tantas, empresas que empiezan a mostrar el lado B de lo que en realidad debería ser la solución a un problema. Seguida la minería, la pesca, la tala de madera, los sectores de agroindustria e infraestructura y por último las hidroeléctricas son las industrias y las causas de estos asesinatos. Que además, dato súper interesante del informe, más de 1.500 de las muertes a defensores ambientales ocurrieron a partir del 2015, cuando se adopta el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Acuerdo, hemos repetido muchas veces, voluntario, no obligatorio, que establece no superar los 2 grados de temperatura para el año 2050, en lo posible limitándolo al 1,5 grados, pero frente a países que no implementan políticas para alcanzar esas cifras, surgen
los reclamos, las movilizaciones, las luchas y un activismo que evidentemente ofende. En el informe Voces Silenciadas se insta a los gobiernos a crear entornos seguros para que los defensores ambientales puedan ejercer libremente sus funciones. Además, exigen la cumplimentación de acuerdos y mecanismos internacionales existentes como el Acuerdo de Escazú o la Convención de Århus, que es básicamente como el Acuerdo de Escazú para Europa. En la cumbre anual del Acuerdo de Escazú, celebrada en abril en Chile, se presentó un plan para proteger a los defensores ambientales que todavía no está en marcha, pero mientras tanto se exige la documentación, el registro y el análisis de los ataques sistemáticos que sufren los activistas y los defensores ambientales, quienes a día de hoy, a medida que avanza cada vez más la crisis climática, son los que levantan los reclamos y las banderas para defender justamente el ambiente, pero que hoy lamentablemente corren riesgos y eso es inaceptable. A Zárate a volver a visitar una empresa que conocimos junto a Mauri el año pasado y nos encantó. No solo por el trabajo que hacen y su compromiso ambiental, sino porque tienen muchas cosas para enseñarnos y ustedes saben que a nosotros no hay nada que nos guste más que seguir aprendiendo. Estamos en Neitor. Les recomiendo mucho volver a ver la nota que hicimos el año pasado, pero por si se la perdieron, les recuerdo que Neitor se dedica a la recolección y tratamiento de residuos industriales. ¿Y qué hace con esos residuos industriales? ¿Qué no hace? Debería ser la pregunta. Por un lado, generan energía eléctrica a partir de residuos. Se hace biogás con residuos orgánicos, pero también hacen compost con residuos orgánicos. Recuperan reciclables y los reinsertan en la industria recicladora y también tratan aguas residuales derivadas de la industria petrolera. Todo esto con una visión y un compromiso ambiental admirables. De hecho, me contaron que están en proceso de certificación como empresa B. Cuando pensamos en la gestión de los residuos, solemos enfocarnos en la última etapa de la cadena de valor, es decir, en cómo se transforma y aprovecha ese residuo o bien cómo se dispone correctamente. Pero cada engranaje es esencial y pocas veces nos detenemos en una etapa clave del proceso que, aunque invisible para muchos, es crucial para garantizar que estos residuos lleguen de manera segura a su destino: el transporte o traslado. En Neitor nos dedicamos al tratamiento de residuos, pero somos parte de una empresa un poco más grande, que es la Santa Teresita, que se dedica al transporte de residuos, porque tanto el tratamiento como el transporte están regulados por leyes nacionales y provinciales. En la provincia de Buenos Aires tenemos inscripciones como operadores en la planta y tenemos inscripciones en nuestros camiones para transportar las diferentes corrientes de residuos especiales y residuos industriales en general. Transportamos residuos sólidos, líquidos, semisólidos en distintos tipos de camiones, camiones cisternas, camiones tipo volqueteros, tipo batea, portarroloff. Y el camión depende de la carga que vayamos a transportar, tanto como del proceso donde se genera el residuo. Si lo van a cargar con una pala, si lo van a cargar directamente desde el proceso, si lo van a cargar en un volquete, si el espacio del generador es más amplio o más pequeño. Entonces, según el tipo de residuo, según el espacio donde se genere, según cómo esté acopiado, es el equipo que corresponde para transportarlo. Nosotros recibimos los residuos en transportes, obviamente habilitados por el Ministerio de Ambiente, lo cual trasladan el residuo desde el generador a la planta tratadora de residuos. En este caso, una planta tratadora de biogás, Bioenergy Neitor. Nosotros recibimos residuos de distintas industrias, lácteos, frigoríficos, empresas de generación de papel, empresas que se dedican a la producción de bebidas, entre otros. Nosotros dependemos íntegramente de los transportistas de residuos para que el residuo llegue en las condiciones en las que fue recolectado. Eso quiere decir que los camiones estén limpios, sin contaminantes que puedan afectarnos a la biología de nuestra planta.
También el transportista juega un rol muy importante, ya que al tener una distancia de traslado del residuo, debe tener las condiciones necesarias para evitar cualquier riesgo en la vía pública, en el ambiente. Uno en una planta de tratamiento tiene las condiciones adecuadas para darle un correcto tratamiento a los residuos. En cambio, el transportista tiene muchos riesgos en la vía pública, los cuales tiene que intentar disminuir y evitar. La ley habla de 3 responsabilidades: de la responsabilidad del generador, de la responsabilidad del transportista y de la responsabilidad del operador. El generador es responsable del residuo hasta que el residuo está en disposición final o completamente tratado. Entonces, durante el transporte nosotros tenemos 2 responsables: el generador y el transportista. Por eso es importante que el generador elija un transportista responsable y con trayectoria, ¿no? O no sé si con trayectoria, pero que por lo menos tenga las habilitaciones y que las pida y que las pueda demostrar. Una vez que el transportista retira el residuo del generador y lo entrega en el operador, el responsable de ese residuo es el operador y también el generador. La responsabilidad del generador finaliza cuando el operador realiza el certificado de tratamiento. Los distintos tipos de residuos se tratan siempre como el más peligroso. Así sea un residuo inocuo, el tratamiento durante el transporte tiene que ser como si fuese el material más peligroso que existe. ¿Por qué? Porque puede ser que ese residuo solo no sea peligroso, pero en contacto con el aire o en contacto con otro residuo o en contacto con otro fluido se vuelva peligroso. Tal vez nosotros estamos transportando un camión lleno de cartón, choca y se derrama combustible y ese cartón es combustible. Entonces también puede ser que el cartón es inocuo y sin embargo tengamos un accidente muy grave. Entonces todos los residuos deben ser tratados como peligrosos, así sea mínima la peligrosidad. Para poder transportar residuos uno tiene que tener diferentes habilitaciones provinciales y nacionales, dependiendo de la jurisdicción donde el residuo se vaya a transportar. Dentro de las habilitaciones provinciales tenés las habilitaciones del Ministerio de Ambiente de Provincia, del Ministerio de Nación, de Secretaría de Transporte y también, en nuestro caso particular, tenemos certificaciones ISO 9000, 14000 y 45000 que tienen que ver con medio ambiente y seguridad y calidad, porque es importante la prevención de los accidentes, tanto de los trabajadores durante la carga, durante la descarga y en el trayecto. El traslado de residuos es mucho más que un simple viaje de un punto A a un punto B. Es una etapa clave que cuando se realiza correctamente asegura que el impacto ambiental sea el mínimo y que los residuos lleguen realmente a donde pueden ser tratados y recuperados. Si queremos que la economía circular sea una realidad, cada eslabón de la cadena debe funcionar con precisión y el transporte no es la excepción. Quédate con nosotros que todavía hay más Ambiente y Medio. Hoy tengo el consultorio de dudas existenciales definitivo. A ver. Tal es así que no sé si tengo ganas de decir de qué se trata. ¿Querés que dejarlo así como picando para que lo vean? No sé qué hacer. No, contá un poquito, a ver. Cuento un poquito, bueno. En realidad no es una duda existencial, por lo menos yo no la tengo. Está saldado. Creo que vos también tampoco la tenés, está completamente saldada, pero bueno, son teorías medio conspiranoicas que responden a otra cosa, que vamos a, por supuesto, ahondar en ella, pero no hay ninguna duda de qué forma es la Tierra. No, pero claro que no. Es un geoide, siendo particularmente específico, pero si querés, siendo un poquito más simple, es redonda. Bueno, plana no es. Si les quedan dudas, véanse el consultorio. Exactamente. Bien, bueno, yo tengo para contarles, viste que este año estuvimos contando y aprendiendo sobre un montón de empresas, emprendimientos que son certificadas como empresas B. Sí. Lo tratamos de una manera medio tangencial porque es una característica propia de las empresas, pero nos interesaba poder conocer un poco en profundidad qué significa ser una empresa B. Así que fuimos a Sistema B a que nos cuenten un poco de qué va este término, de qué va esta certificación
¿Y qué significa que una empresa cuide y ponga como perspectiva y como misión poner en el centro de la discusión a las personas y al ambiente y no solamente la parte económica? ¿Con qué características cuenta? Exactamente. Interesante. Súper interesante. Viste que en la apertura hice como un adelanto de la entrevista que iba a venir, porque la nota que acabamos de ver de los activistas ambientales es una investigación y un desarrollo que hizo Fermín Kopp, periodista, ambientalista por supuesto, y que participa mucho de las conferencias internacionales, estuvo en Azerbaiyán y lo escuchamos. Fermín Kopp es periodista especializado en ambiente y cambio climático y es además un conocido de la casa. Un gusto volver a saludarte. Gracias Fermín. por la invitación. Estuviste en Azerbaiyán, palabra complicada, en la COP29, que contó con una delegación argentina técnica, no política, con un número de participantes mucho menor a los que eran habitualmente, y aún así el presidente Milei ordenó su retirada. ¿Cómo lo viviste desde allá y qué te pasó a vos con eso? Mira, yo cumplí este año justo 10 años cubriendo las COP de cambio climático y la verdad que nunca vi algo así. A ver, Argentina no es un peso político fuerte en las negociaciones, pero el hecho de que una delegación se retire, la verdad que fue bastante sorpresivo para el resto de las delegaciones y para la sociedad civil y también para los propios periodistas de afuera que estaban siguiendo la negociación, que se encontraron ante eso. A ver, es un gesto creo que más simbólico que responde a la época en la que estamos y a lo que significa el cambio climático para el presidente y para su equipo. También llegó justo con el cambio de canciller en Argentina, que esa fue quizás la excusa oficial que se dio, que había que realinear políticas y que por eso se los mandó. Pero la verdad que es un sinsentido, porque es en el medio de la COP, a ver, realmente no hubieras mandado a nadie. Gratamente después Argentina salió a decir que no nos quedamos en el Acuerdo de París, que eso era un poco el miedo también, ¿no? De que Argentina efectivamente se salga también en el marco de Trump, asumiendo que Trump ya dijo que va a salir del Acuerdo de París. El hecho de que Argentina se quede, la verdad que es un poco reconfortante, pero fue un golpazo, la verdad que nadie se lo esperaba. ¿Y qué consecuencias tiene esa retirada, esa orden? Mirá, por primera vez creo que era una COP muy importante porque se hablaba de plata. El eje central de la COP era el financiamiento. En el Acuerdo de París, en el 2015, se acordó que los países desarrollados aportaran 100.000 millones de dólares a los países en vías de desarrollo. Esa meta se tenía que actualizar y ese era el objetivo central de la COP. Los países en vías de desarrollo pedían $1 billón. Finalmente lo que se logró fue triplicar la meta original del Acuerdo de París, que se pasó de 100 a 300. Que realmente es poco, sí, considerando que se pidió 1 billón, 300 realmente es bastante poco. Y también pensando que los números de los efectos del cambio climático suben todos los días, porque los efectos son cada vez más severos mientras no estemos haciendo la tarea, empiezan a subir los efectos. Entonces, era realmente muy importante estar ahí y Argentina se quedó fuera de esa discusión. Lo que te puede llegar a repercutir en el corto, mediano y largo plazo, incluso en términos de acceder a fondos. Porque si vos no estás ahí, dejas realmente una muy mala imagen. Entonces, cuando Argentina después vaya a pedir fondos, los negociadores no te van a dar nada, porque van a decir, bueno, pero vos no estuviste acá, no te interesa el tema. Y es efectivamente así, digamos, te pasa a hablar con donantes, a hablar con gente que está en la mesa de negociación en la COP, que te preguntan por Argentina y realmente no les interesa, porque claramente hay una muy mala señal desde el Estado. ¿Por qué, tengo entendido, por qué los países en vías de desarrollo quedaron con una sensación de no satisfacción total por los acuerdos logrados en la COP? Tal cual. Mirá, hay una serie de estudios que se hicieron desde el momento que se empezó a discutir de renovar esta meta de financiamiento, que se encontró que ya estamos hablando de $5 billones que se necesitan para financiamiento climático. Que capaz el número es un poco raro, ¿no? Es difícil identificar, pero realmente muchísima plata que se necesita y que crece todos los días. Entonces, cuando llegás a la COP y lo máximo que se querían estirar los países desarrollados era 250, partimos de 100 a 250, que es nada realmente, no haces nada con eso. Comparado con lo que se pedía es realmente nada. Es muy poco y además no es solo eso, sino que lo que se acuerda en la COP es que de esos 300 tienen que salir de una multiplicidad de fuentes, es decir,
que los países desarrollados son los que lideran el financiamiento, pero la palabra clave ahí es lideran. La plata no tiene que salir solamente de ellos. Una de las cosas que se criticó mucho en la COP es que se abrió el juego a que esa plata puede salir de cualquier lado, sector privado, bancos multilaterales, es decir, los países desarrollados se quitaron la responsabilidad, que en realidad les cabe a ellos porque son los que causaron el problema, de decir, bueno, nosotros vamos a poner esta plata. No, ahora es nosotros y todo lo demás que pueda venir. Entonces ahí hubo mucho enojo de los países de vías de desarrollo porque realmente una falta de responsabilidad también. Y también se abrió el juego, que esto fue quizás interesante, a los países que son vías de desarrollo, que no están legalmente comprometidos ante la ONU a poner plata, se abrió el juego a que pongan plata. Como por ejemplo el caso de China, el caso de India o eventualmente el caso de Brasil incluso, a que eventual día de mañana pongan plata de manera voluntaria. Que también eso fue bastante criticado por países de vías de desarrollo, porque hay una serie de reglas en la ONU que no vale ni entrar acá, pero que clasifican a los países. Y son los países desarrollados los que tienen que poner la plata. Que son los que la tienen. Y son los que la tienen, por supuesto. Pero es un momento geopolítico complicadísimo, porque la asunción de Trump realmente rompió todo, y eso te lleva en el medio de las guerras, en el medio de mil problemas que hay a nivel global, y llegar a acuerdos es muy complicado, porque los acuerdos en las COP son por consenso. Entonces necesitas que todos los países estén en la misma línea. Y es muy complicado, y lo vimos que pasó lo mismo en la COP de biodiversidad, y acaba de pasar lo mismo cuando se trató de lograr un acuerdo para eliminar el uso de los plásticos, que tampoco se llegó a un acuerdo. Entonces fue un año desastroso para las conferencias de ambiente, porque ninguna de las tres que tenía que lograr un objetivo lo logró. Entonces, por eso hubo mucho debate, que está bueno mencionarlo también en la COP de clima, de debatir el proceso. Es decir, es momento de replantearlo, es momento de buscar otra cosa. Y capaz sí, me parece válida la pregunta de, bueno, planteémonos otro camino. Fuiste en mención recién, pero también en persona, a Cali, Colombia, a la otra COP, la de biodiversidad, que contó con algo bastante inusual que tiene que ver con la suspensión de la misma. Tal cual. La ¿Por COP, qué? Bueno, es una buena pregunta. La COP de biodiversidad hasta este año era como el hermano menor, nadie le daba bola. Sí. Afortunadamente el hecho de que se hiciera en Colombia y que la presidencia de Colombia sea muy fuerte, la ministra de Ambiente de Colombia es muy reconocida a nivel global, entonces le dio otro carácter a la COP de biodiversidad. Y de por sí se involucró muchísimo la sociedad, que eso fue fantástico. Estaba toda la ciudad revolucionada por la COP y estaba bárbaro. Pero lo que pasaba en la sala de negociación era un poco distinta la realidad, y de nuevo era por la plata, justamente. Porque, ¿qué pasa? La última conferencia de biodiversidad se acuerda un marco global con una serie de metas que se tienen que cumplir de cara al 2030 para implementar, sea reducir los efectos de especies invasoras, incrementar el financiamiento, nuevos planes nacionales de biodiversidad. Entonces ahora la palabra clave era, bueno, llevar eso a la práctica, 2 años después. Y llevarlo a la práctica significa nuevos compromisos de financiamiento. Entonces el desafío era ese, y justamente la plata no apareció. El objetivo era lograr un número de financiamiento en la COP de biodiversidad. Los países se peleaban, lucharon, la COP duró creo que día y medio más de lo que tenía que durar porque no se ponían de acuerdo. Finalmente no hubo acuerdo y la COP se suspendió, es decir que la COP no terminó. Hay una reunión el año que viene que se va a continuar para tratar de, bueno, ver cómo seguimos ante esto, pero la señal es la verdad que no es muy buena, porque el hecho de que la COP no se termine y no se acuerden los montos te lleva a la pregunta de, bueno, ¿por qué se van a lograr en medio año más adelante? ¿Qué margen hay para llegar a un acuerdo? ¿Eso fue inédito también? Sí, fue inédito. La primera vez que pasa de una COP de biodiversidad que no cierre. Y además pensar el tiempo, la escala temporal. 2030 está realmente a la vuelta de la esquina, sí. Y es como que es todo para el 2030. Son los planes de cambio climático, los planes de biodiversidad, los planes de desertificación, que es la otra COP que también se hace este año, el tratado de plásticos. ¿Y qué margen hay realmente? ¿Vamos a llegar a cumplir eso? Entonces es como realmente una buena pregunta de, bueno, ¿para qué está funcionando esto? Te hago la última, Fermín. ¿Cuál receta o cuáles recetas crees que son útiles para hacerle frente a lo que venimos hablando, la pérdida de biodiversidad? Yo creo que el hecho de que estemos ante nuevos planes nacionales es fundamental, y que sean planes nacionales acompañados por financiamiento, que sean planes realistas de biodiversidad.
América Latina tiene desafíos comunes en relación a biodiversidad y eso lo vimos bien en la COP, hubo un posicionamiento muy en línea de toda la región, desde abordar a tráfico de especies invasoras, crear áreas marinas protegidas, crear parques nacionales. Las recetas están y creo que todos los países las tienen identificadas, pasa que no está la plata para ejecutarlo. La mayoría de los países están severamente endeudados, mucho del financiamiento viene a modo de préstamo, por lo que después tenés que devolverlo, entonces tampoco es la receta. Te pongo un ejemplo claro. Colombia no quiere depender más de los combustibles fósiles, pero también el 13% de su PBI depende de los fósiles. Para dejarlo necesita que le lleguen fondos para hacer proyectos locales, pero esos fondos no llegan. Entonces es todo parte del mismo entramado realmente, porque para hacerlo local necesitas cambiarlo global. Muchísimas gracias, Fermín. Por favor, gracias. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. La dificultad internacional de accionar frente a la crisis climática nos deja una conclusión importante. Hoy más que nunca, el mundo necesita empresas que vayan más allá del beneficio económico. Empresas que no piensen únicamente en los balances financieros, sino también en el impacto que sus actividades generan en las personas y en el planeta. Pero ¿cómo podemos saber si una empresa hace las cosas bien? Si estamos frente a una empresa que busca crear un impacto positivo en las comunidades o el ambiente. A lo largo de todo este año fuimos conociendo empresas que ya tienen la certificación de empresa B, pero nos estaba faltando conocer con un poquito más de detalle qué significa ser una empresa B. Sistema B es una organización regional, parte de un movimiento global que impulsa una nueva economía. Hoy hay 105 países que formamos parte de este movimiento y siempre en constante crecimiento. Hablamos de nuevas economías o hablamos de una economía centrada en las personas y el planeta. O sea, el gran cambio, digamos, es dejar de pensar que el fin o la finalidad de la empresa es la rentabilidad para entender a la empresa como un actor social y entonces poner en el centro a las personas y el planeta de esa actividad económica y utilizar la fuerza del mercado, la economía, para llevar el propósito adelante. Sistema B busca el cambio en el paradigma económico apalancado especialmente en las empresas, entendiendo la empresa como ese principal agente de cambio. ¿Y por qué la empresa? Porque cuando la empresa se transforman muchas cosas. La forma de producir, se transforma la cadena de valor, el cliente, su interacción con la comunidad y por eso la empresa como foco. Y es ahí donde nosotros trabajamos. Ahora, nosotros impulsamos un cambio de paradigma y para eso necesitamos la transformación de todas las empresas. Para la transformación de todas las empresas es necesario que el cambio también sea sistémico. Por eso también trabajamos con el sector público, con la academia, con el consumidor, con los medios de comunicación, para entender que esta nueva economía es parte de todos y que todos somos parte, desde nuestros distintos sombreros, podemos hacer algo en dar algún primer paso para cambiar nuestra forma de mirar. El cambio hacia un nuevo sistema económico tiene que ver con un cambio de visión, un cambio de mentalidad. Estamos inmersos en una cultura donde nos enseñaron que el fin de lucro es el éxito, ¿no? Cuanto más lucro tengo es el éxito. Ahora, si nos preguntamos profundamente como personas si eso es el éxito, seguramente no coincida con lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Entonces es un poco llevar eso en una misma dimensión y en una misma línea y entender que la empresa es algo que hacemos nosotros como personas, como humanos. Muchas veces las empresas dicen, che, yo hago un montón de cosas vinculadas a la sostenibilidad. Tengo este proyecto, este proyecto, este proyecto, este proyecto. Y acá la visión, y esto es importante, la visión que queremos traer es cambiar la empresa para gestionar desde el triple impacto hace que el core de tu negocio sea este, ¿sí? Sea generar ese impacto positivo. Entonces, deja de ser un costo de la empresa, ¿sí? Ayudo acá, un poco allá, para ser parte del negocio y que cuando yo crezco, impacto positivamente por el hecho de crecer. Buscamos un cambio de paradigma y por eso para nosotros es importante que todas las empresas transiten este camino. Para eso nosotros tenemos una evaluación de impacto B que es libre, es gratuita, está a disposición de todas las empresas y todas las personas que quieran crearse una cuenta y entender cómo una empresa impacta
en todas sus dimensiones. No estamos acostumbrados a entender a la empresa desde un lugar y solamente el económico. Entonces hoy una empresa, si digo, ¿cómo le va a tu empresa? Me vuelve un balance. La cuestión entonces hoy es entender el impacto general en 5 dimensiones que propone esa evaluación de impacto B, que es un 360 de la empresa. Y lo que propone son sobre todo preguntas que habitualmente no nos hacemos, no estamos acostumbrados a hacernos. Pero una vez que entra esa pregunta, enseguida podemos identificar qué podemos hacer para cambiarlo, para modificarlo en la empresa. Y a veces no tiene que ver con el costo, ¿no? Habitualmente estamos acostumbrados a, no, bueno, pero ser sustentable o transitar estos caminos tiene costos más altos. Y no, a veces es simplemente pensar las cosas de otra manera. La certificación B es un compendio de los más altos estándares a nivel global. Entonces, de acuerdo al tipo de industria, de acuerdo al tipo de tamaño, si es un servicio, si es un producto, la evaluación de impacto B se va customizando y haciendo las preguntas correctas. Entonces, de acuerdo a la industria, son esos altos estándares que se tienen. El cuidado de las personas, cómo se hacen los productos, cómo se relaciona con la comunidad y todo ese impacto que uno va generando sin darse cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que se evalúa. Ahora, la evaluación de impacto B tiene unos 200 puntos, que son esas 200 preguntas. Hoy una empresa puede certificar a partir de conseguir 80 puntos. A partir de ahí una empresa, si quiere, puede verificar su puntaje y tener esa certificación. El promedio en la Argentina es de 40 puntos de una empresa promedio. Y las empresas B certificadas tienen unos casi 100 puntos como empresas certificadas. Es importante también destacar que la certificación no es un sello de perfección, ¿no? No son las empresas perfectas, sino que es un camino de mejora continua. Son empresas comprometidas, que cambian sus estatutos, se comprometen legalmente a eso. Tienen un propósito y lo persiguen con la fuerza de su empresa. Y se comprometen a través de la vía a tener ese camino de mejora continua y seguir comprometidos en impactar positivamente en la sociedad y el planeta. Para nosotros es sumamente importante aquellas empresas que deciden certificarse, porque demuestran que este camino que nosotros estamos diciendo es posible y es real. No es que el otro no lo haga en forma real, pero estamos muy cerquita del greenwashing, ¿no? De digo que lo hago, pero en realidad no lo hago, que lo uso como estrategia de marketing. Como esto requiere un cambio de mentalidad profundo, altos estándares, entenderse de otra manera, es fundamental verificar ese impacto por un tercero que diga, ok, esto es de esta manera, se tienen estos altos estándares y estás por arriba de la media para entender que se puede tener un negocio siendo social y ambientalmente responsable. Las empresas B nos demuestran que es posible hacer negocios de una manera diferente, poniendo a las personas y al planeta en el centro de las decisiones. Este modelo de triple impacto redefine el concepto de éxito empresarial y nos invita como consumidores a apoyar a quienes buscan hacer las cosas cada vez mejor. ¿Se imaginan un mundo donde todas las empresas compartan esta visión? A eso tenemos que apuntar. Quédate con nosotros que todavía hay más Ambiente y Medio. Hay discusiones que están saldadas, no por nosotros, los modernos y los contemporáneos, sino hace miles de años, 2000 para ser más preciso, antes de la existencia de los satélites y de la vuelta al mundo. Tan seguro como que me llamo Mauricio, que soy hincha de Racing y que la Tierra es redonda. Así que dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del consultorio, donde hoy no hay ninguna duda existencial, pero sí para divertirnos, hablar de historia y comprender de dónde salen los terraplanistas. Corría el siglo III a.C. cuando un antiguo sabio, Eratóstenes de Cirene, solo necesitó para comprender que la Tierra tenía forma esférica un palo, mientras algunos con tecnología e inteligencia artificial todavía no lo pueden resolver / aceptar. Eratóstenes era un genio africano que partía de un conocimiento bastante importante, que era el solsticio de verano, cuando uno de los polos de la Tierra tiene su máxima inclinación con relación al Sol.
Ocupaba el cargo de director de la Biblioteca de Alejandría cuando encontró un manuscrito científico que decía que en la entonces ciudad de Siena, al sur de Egipto, en esa fecha específica del año, el sol al mediodía estaba tan perpendicularmente perfecto en el llamado cenit que uno podía verlo fácilmente desde el fondo de un pozo. Y eso tuvo en el tipo una suerte de epifanía, dándose cuenta que si medía la inclinación de la luz solar en otro lugar, midiendo la distancia entre esos dos puntos y haciendo una relación trigonométrica, podía medir la circunferencia del planeta Tierra. Eratóstenes tenía la intención de determinar la distancia entre Siena y Alejandría utilizando el tiempo recorrido por camellos. Como se dio cuenta que era un poco osado eso, terminó contratando topógrafos itinerantes que determinaron que se trataba de 800 kilómetros en línea recta. Llega el día del solsticio y en Alejandría, Eratóstenes fija un palo de forma perpendicular, determinando que proyectaba una sombra de 7,2 grados. Dividido por la circunferencia total, es decir, 360 grados, eso nos da 50. 360 dividido 50, 7,2 grados. Con lo cual, solo restaba multiplicar la distancia entre las dos ciudades, Siena y Alejandría, 800 kilómetros, por 50. Eratóstenes llegó al resultado de 39.750 kilómetros como circunferencia total del planeta. Y hoy se sabe que el planeta tiene 40.075 kilómetros. Es decir, bastante preciso, el loco. Eratóstenes fue el primero en descubrir que la Tierra era redonda por medir su circunferencia. Y se mide la circunferencia de algo que por lo pronto plano no es. Llegando a la conclusión por las sombras, porque si los rayos del Sol eran paralelos a pesar de la distancia entre los dos puntos, es porque debía ser curva. Y si esto todavía no te contenta, 3 argumentos para hacerle entender a un terraplanista que está en cualquiera. Número 1. Cuanto más alto subimos, más lejos podemos ver. En un planeta plano, uno tendría que ser capaz de ver hasta el final de la Tierra en un sitio sin relieve. Es por eso, por ejemplo, que los faros se ponen en lo más alto de una torre para que sean visibles en la mayor distancia posible desde el mar. Número 2. La salida y la puesta del sol son distintas en cada lugar del mundo. Esto en un planeta plano, por lógica, sería imposible porque el Sol sale siempre del mismo lugar y por ende debería salir siempre igual para todos. Número 3. La duración de un viaje largo es distinta si se viaja al este o al oeste y no hablo del jacarandá de María Elena Walsh. Como la Tierra gira sobre sí misma, si viajamos, por ejemplo, a Madrid o de Madrid a Buenos Aires, hay 1 hora de diferencia. O por ejemplo, la conocida como paradoja del circunnavegante, que plantea que si damos la vuelta al mundo no se tarda lo mismo de este a oeste y de oeste a este. Como le pasó por ejemplo a Phileas Fogg en la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, que al viajar al este ganó un día y si era al revés lo perdía. Esta paradoja en un terraplanismo sería imposible con un sol que sale a la vez para todos. Isaac Newton, en 1687, en sus Principia, fue el que dio la noción de la Tierra como geoide, con forma de esferoide oblato por estar achatada en los polos. Igual quizás esto para los terraplanistas es un montón, con lo cual podemos seguir diciendo que es redonda. Teorías insólitas y conspirativas que lo único que buscan es desacreditar a la ciencia y a sus evidencias, que son palpables e irrefutables. Y que en general están acompañadas de otras teorías locas, como por ejemplo no haber llegado a la Luna, el movimiento antivacunas o por ejemplo, ¿ustedes pueden creer? Gente que dice que el cambio climático no existe. Lo plano, me parece en este caso y con todo el respeto que amerita, son algunas formas de pensar. Porque está claro que si se llama planeta es porque es plano.
siendo el anteúltimo programa de este año, quizás la última recomendación de la 9ª temporada, con 6 años como conductor, tranquilos, no me estoy despidiendo, pero habiendo hecho más de 50, 60 recomendaciones, creo a esta altura del partido poder merecerme darme un gustito o una pequeña licencia. Lo que voy a recomendar hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo ambiental. No, por supuesto que no voy a recomendar un partido de fútbol, pero sí ha habido recomendaciones que tienen mucho más que ver con nosotros. Pero volviendo a este merecimiento y no olvidando que estamos a 22 de diciembre, en 2 días viene Papá Noel. Tranquilos, si hay niños adelante no voy a hacer ninguna aclaración que arruine nada, pero se vienen los regalitos. Y por eso voy a recomendar la mejor película o la mejor saga de la historia, Toy Story. En primer lugar porque se trata de juguetes que son reutilizados con el paso de los años por hermanos mayores que van creciendo y dejando a esos muñecos para que sean utilizados por hermanos más pequeños. Porque en la 4 tenemos a Forky, al querido Forky, un tenedor descartable que en vez de ser desechado pasa a ser utilizado como un juguete. Y porque en la 3, la escena más tremenda que yo vi en el cine, se encuentran todos los muñecos frente a una incineración de la basura y como bien sabés, Blonda, la basura no se incinera. Exactamente. Para mí también está en el top 3 de las mejores películas y de las mejores sagas que tenemos para recomendar. Así que... Cuenta mi padre, mi señor padre, que cuando yo era muy chico, veía la 2, vi mucho tiempo la 2 antes que la 1 y le bajaba el volumen al televisor y relataba lo que iban comentando los personajes porque me sabía a ciencia cierta los diálogos. No, y me encanta esta recomendación porque Forky es un gran ejemplo de la reutilización creativa. Exactamente, cuestiones que en vez de desecharlas podemos adoptarlas y transformarlas en muñecos y la imaginación ahí no tiene límites. Me encantó esta recomendación. Para ir cerrando, como bien dijiste, el anteúltimo programa de esta 9ª temporada de Fundación Ambiente y Medio. Este programa, que hacemos con mucho cariño, con muchas ganas de compartir información ambiental. Porque somos Fundación Ambiente y Medio, hacemos y creamos contenido y periodismo ambiental y hoy más que nunca vamos al infinito y más allá. ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Al infinito y más allá. Exactamente.